Bueno, silencio ya, las redes sociales, muchos videos de 30 segundos de duración. Vamos a comenzar la ponencia. Tengo una pregunta, bueno, tengo dos inquietudes. La primera es por qué los del Bolívar tienen la pinta que llevan. Simón Bolívar y Nen. Ah, quisieron corregirme y salieron corregidos. No, pero la pinta está fabulosa. Para diciembre, ya cerraron Tierra Santa, toca aprovechar. ¿Ya la vieron otra vez? Ah, ok, estoy desactualizado. Bueno, la idea es que esta conferencia sea una ponencia muy particular y que se sienta distinto a lo que ustedes suelen estar habituados. Por mi edad y por mi cara encontrarán algo de particular en todo esto, y es que luzco joven, perfectamente podría estar en 11º grado al igual que ustedes, a pesar de que tengo 21 años de edad. Al verlos hay una gran problemática. Hay una gran problemática que me va surgiendo, y esta es que me siento reflejado en un espejo. Y cuando digo esto, insisto en que es un asunto no del todo bueno, porque significa que estoy realizando una proyección. Cuando hacemos una proyección, atribuimos características que bien pueden concordar con otra persona o pueden no estar concordando. De ahí ese dicho a la defensiva de por favor, no te proyectes en mí. Todo esto es, en resumen, para decirles que cuesta mucho estimar cómo son las otras personas. Y si lo que yo viví hace 4 años, sigue siendo lo mismo. La problemática no radica solamente en hablar de tiempo, también de lugar, porque estamos muy acostumbrados a creer que aquello que vivimos día a día es lo mismo que están viviendo otras personas, cuando en realidad no. Aquellos que van a la universidad piensan que todos van a la universidad, cuando en realidad solamente el 39% de los que salen de bachillerato consiguen ingresar. Y una cosa es que ingresen, otra es que terminen. Por tanto, aquí en este auditorio hay alrededor de 110 estudiantes. Es probable que solamente 40 de ustedes consigan ese fin. Están en una etapa que es muy, muy definitiva para sus vidas. No me des tanta presión. A ver, ya sé, ustedes la sienten, y sobre todo con todas esas cosas que les comentaron y los memes de lo que pasa cuando no tienen cierto puntaje en el IFES, los cuales son falsos, no terminan de ser ajustados a la realidad. En esta etapa ustedes van a tener muchas memorias. Les han contado una serie de mitos. Uno de esos mitos es que es la mejor etapa de la vida. Resulta que todas estas narraciones que hacemos sobre distintos asuntos sociales tienen un impulso, y este impulso es creado por la literatura. Por ejemplo, el amor romántico, escoger una pareja. Hoy es algo habitual. A la persona del siglo XXI le cuesta concebir que una mentalidad esclavista haya existido alguna vez. Por ejemplo, España permitió que los nativos indígenas fueran reconocidos como humanos. Les creó incluso unos territorios especiales a través de los cuales pudieron agruparse en comunidad. Les otorgó derechos. Tenían alma, concluyó una bula papal, y por tanto podían recibir la religión católica. Pero ¿por qué lo mismo no pasó con los africanos? Creo que una de las razones por las cuales se bromea tanto con esto en relación a si eran negros o no, es porque el humor es un mecanismo de defensa que tenemos. Ciertamente este comentario que alguien hizo podría ofenderle muchísimo a alguien, pero ustedes no, porque se rieron. Existen, creo que, 2 cosmovisiones alrededor del humor. La primera cosmovisión es aquella que cree que reírse de algo es una burla. La segunda cosmovisión, y a la cual yo suelo ser más adepto, es que el humor es solamente un instrumento que tenemos para afrontar realidades que son desagradables. Ciertamente hay secuelas de racismo en este país, y lo podemos ver en una región llamada Pacífica, la que está por acá a la izquierda en el mapa. Es una región que por distintos asuntos históricos se llenó de esta población, y sobre todo por el bogocentrismo, esa cosmovisión de administrar el país solamente desde Bogotá, tuvo desprotección estatal. Retomando el asunto, cuesta demasiado estimar la realidad ajena. La finalidad de toda esta conferencia, y esto que apenas resulta una introducción,
es que ustedes tengan un poco más de concientización sobre el mundo en el que viven. Porque ciertamente sus edades oscilan entre 16, 17, 18 años y ustedes desconocen todo lo que ha pasado en el mundo para que finalmente puedan tener un tapaboca, una camisa, sentados en ciertas posiciones y todo lo que han recibido desde el momento en que abrieron los ojos y recibieron cierta conciencia está naturalizado. Vamos a hacer un recorrido histórico por los cambios generacionales. Finalmente se va a responder a la pregunta de si somos la peor generación de todas, como se nos acusa. ¿A cuántos se les ha acusado de que esta generación no sirve para nada? Alza la mano. Podemos decir que el 88% del auditorio alzó la mano. Para algunos, todo esto que se va a desarrollar durante esta ponencia tiene mucho de parla. ¿Se han visto que cada vez que alguien dice algo bonito lo acusamos de parlero? Siempre tratamos de desromantizar nuestra realidad. Tratamos siempre de ver las cosas del modo más tosco posible. Y esa es otra manera que tenemos de protegernos para no ser vulnerados. Por ejemplo, ¿cómo le dicen las mujeres cuando tienen muchas personas, hombres, prestándole atención? Ganado. ¿Cómo le dicen los hombres cuando tienen muchas mujeres prestándole atención? Emoji de durazno. Siempre tratamos las cosas del peor modo posible y parece que esa es la única alternativa que encontramos en nuestra condición de costeño. Porque ciertamente este es un país donde pasan muchísimas cosas, donde hay violencia intrafamiliar, donde la familia no se convierte en una especie de lugar seguro y donde todo termina siendo del modo más agrio. Pero a pesar de esta cosmovisión de que todo es parla, de que no se puede decir nada lindo, creo que hay algo importante y es que esta situación, toda esta discusión orbita en torno a una cosmovisión filosófica que se encontraría en la base. Y esa base sería aquella de si nuestras visiones son fruto de asuntos ideológicos o fruto de condiciones materiales, lo cual implicaría también pensar en el concepto de clases sociales. ¿Cuántos de ustedes piensan que la terapia puede servir de algo? Aquellos que no alzaron la mano es porque tienen una visión materialista del mundo. Materialista no significa necesariamente consumista. Consumista, la canción de Era una muchacha plástica, eso. Materialista quiere decir en este contexto de que estamos haciendo referencia únicamente de todo aquello que llegamos a pensar proviene de frutos materiales. Y si no cambiamos estas condiciones materiales, estas condiciones económicas, no podríamos generar acciones positivas. Y esto ciertamente tiene un alto grado de verdad. De ahí algo que se denomina en psicología también efecto placebo. Un placebo es aquello que nos termina sirviendo, una medicina que nos termina sirviendo a pesar de que no tiene ninguna utilidad. Es como los menjurjes de nuestra abuela. Tómate esto, tú te lo tomabas y resultaba que te podías curar de la fiebre. Pero ¿por qué te terminabas curando de la fiebre con un montón de mezclas de hierbas extrañas? Porque tú piensas que es medicina y al pensar que es medicina le otorgas un factor positivo que te termina ayudando. Es decir, en el punto aquel en que tu mente logra concebir que algo es real, tu cuerpo también termina asumiendo eso como algo que en efecto es posible que ocurra. Eso es el efecto placebo. Se utiliza mucho en las pruebas de investigación psicológica para distinguir si un medicamento tiene utilidad o no. Toda esta concepción materialista, como he dicho, tiene algo de validez, pero implica también descartar estos efectos posibles de la mente. Al igual que ustedes, yo he sido de aquellas personas que ha recibido eso por todos lados, de que esta es la peor generación de todas. Como soy alguien bastante interesado por la historia, he querido contrastar qué tanto de ello hay de veracidad, cómo ha cambiado el mundo y también cómo ha cambiado el país, y eso es lo que les voy a presentar a ustedes. Sin embargo, he encontrado unas cuantas características en aquellos adultos que afirman que esto es posible. Estas características, sin embargo, no son para todos, pero observo que sí suele replicarse. Y es que, en primer lugar, observo una falta de autocrítica. Se asume la posición desde el recuerdo nostálgico y, por tanto, no se trata de trazar un análisis objetivo. Y, sobre todo, un desentendimiento. Pero este desentendimiento no es por una abnegación, por un rehusarse a hacerlo,
sino porque, francamente, ustedes, nosotros, yo, nacimos en un mundo completamente diferente. Y ese mundo completamente diferente lo tenemos completamente habituado. La tecnología avanza muchísimo. Por ejemplo, ustedes han oído de DALL-E 2. DALL-E 2 es una inteligencia artificial que se está esperando desde comienzos del año. Ya salió en beta pública. Esta inteligencia artificial permite que si tú le pides, dibújame un oso cocinando en una bañera, te hace el dibujo del oso en la bañera. Y tú le puedes pedir que te lo haga con cualquier estilo. Dibújame el oso en la bañera cocinando con el estilo de Da Vinci, de Caravaggio. Y es absolutamente impresionante. DALL-E 2 hace unos meses era algo que no había salido ni siquiera en beta privada. Hace como 4 meses salió en beta privada. Comenzamos a ver varios videos de distintos youtubers y tiktokers experimentando con la tecnología. Pero a DALL-E se le adelantó otra empresa llamada Stable Diffusion. Stable Diffusion, no sé pronunciar. Stable Diffusion. Y les insisto en el nombre porque ustedes pueden googlearla y pueden pedirle a ella que les dibuje lo que ustedes quieran. Tienen una serie de créditos gratis que les permite darles esta serie de órdenes e impresionarse. Claro, entre mejor describan, mejor van a ser los resultados. Y esto fue un asunto de competitividad porque también Google lanzó su propia inteligencia artificial que permite hacer dibujos a través de órdenes. Hace apenas 3 años esto era impensable. Nadie se le había ocurrido que pudiéramos llegar a ese nivel de entrenamiento para que pidiendo en una sola oración un dibujo y se viera realista. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que hace apenas 2 semanas salió una inteligencia artificial que no solamente te hace una imagen, sino también un video. Y tiene la misma calidad. De tal manera que el mundo está cambiando demasiado rápido y nosotros no nos estamos percatando de esto en gran medida porque usamos las redes sociales para ver los memes y también para ver a personas altamente jóvenes bailando, con frases absolutamente identificables para todo el mundo. Está bien, es divertido, a mí me gustan mucho los memes de JH. ¿Conocen a JH? Me gustan mucho. Mis estados de WhatsApp se basan en memes de JH, pero el asunto es que no nos concientizamos respecto a que tenemos una gran herramienta con nosotros mismos. Entonces, hayamos quedado que autocrítica y de alguna manera un sentimiento de ser dejado al lado y una queja por las libertades nuevas que se están concibiendo. Porque ustedes pueden hacer un montón de cosas, sentarse así, allá, así, con acá, por acá, así, y no pasa absolutamente nada. Hace 4 años, en mi colegio, me impedían entrar si tenía el uniforme entubado. ¿Pasa en sus colegios? No. Sí, sí. Bueno, los del Bolívar los vigilan. Si tenía cierto corte... Es lo mismo. Y también por el corte de pelo, que tenía que ser tipo régimen militar. Pero todas estas libertades que ustedes tienen, que son tanto positivas como negativas, eran completamente extrañas hace apenas 10 años, o 4 en mi caso, o incluso 20, lo cual genera completamente un choque. Cada generación, que están agrupadas por distintos años, cada generación recibe un nombre, y hay un término sociológico que revela mucho esto que está sucediendo actualmente y que nos enseña que no es nuevo. Esto se llama conflicto intergeneracional. Fíjense ustedes en que ya hay un nombre. Por tanto, cada generación, cada persona que ha sido joven, se ha enfrentado con contrastes con la anterior que han terminado generando este tipo de choques. Conflicto intergeneracional. Entonces, comencemos. La primera generación que grandes rasgos significó un problema para el status quo, para el orden establecido, fue la Baby Boomer. La generación Baby Boomer comprende a aquellos que son nacidos entre 1946 y 1964. Para dar una idea, Rodolfo Hernández casi alcanza a ser de esta generación. Casi. Rodolfo tiene 77 años y nació en 1945. Así que hace parte de la generación silenciosa. Estas son aquellos que en el contexto primermundista, segundomundista, fueron a la guerra
y por eso reciben este nombre, también por el sentimiento de penumbra que se vivía en esos años, no solamente por estar el mundo matándose entre sí y degradándose en todos los sentidos, sino también por la indeterminación. Una cosa es que existe un problema. Por ejemplo, cuando ustedes lo someten a una cirugía, saben que esa cirugía tiene un tiempo estimado y que luego de ese inmenso dolor va a acabar. Incluso les echan anestesia. Pero otra cosa es estar en guerra y no tener ni la más remota idea de cómo acabará y quién será la nación ganadora y la nación vencida. Entonces, 1946, 1964, baby boomers. 1928, 1945, generación silenciosa, Rodolfo Hernández por apenas un año. Se les llamó baby boomers porque por esos tiempos hubo un boom de la natalidad. Nunca antes se había parido tantos pelados en el mundo. Estaban naciendo entonces baby boomers, o sea, boom de bebés. Y estos niños nacerían desde luego en un mundo carente de guerra, en un mundo privilegiado apenas por unos cuantos años. El mundo, es decir, los países desarrollados actualmente, porque Latinoamérica casi no participó en el conflicto, acababan de terminarla. Esa Segunda Guerra Mundial había tenido un gran ganador que era Estados Unidos. Estados Unidos tenía una serie de ventajas. La primera era que estaba por allá en otro continente. Entonces, cuando ellos discutían si debían intervenir en los asuntos militares, se ponían con que no, ¿para qué? O sea, esos son conflictos europeos. Los europeos se estaban dando trompa, empiezan a hacer trompa en la Primera Guerra Mundial, principalmente porque tenían escaramuzas de qué nación es la mejor. Se concebía el poder desde qué tanto puedes dominar a otro. Actualmente el poder se concibe desde la hipocresía. Es decir, sigues pretendiendo dominar a otro, pero eres diplomático. Tratas de disimular absolutamente todas las cosas, contrario al imperialismo que consiste en invadir, sitiar, todavía en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, se tenía esa visión e iría cambiando a partir del segundo conflicto. Entonces, como Estados Unidos estaba en otro continente, iniciaron a participar tarde en ambas guerras. Ellos inician a participar apenas un año antes de que acabara la primera, solamente para decir que estuvimos y salía en la foto, supongo. Y en la Segunda Guerra Mundial comienzan a participar en 1941. En esta sí, 2 años después de que hubiera iniciado ese inmenso conflicto. Aparte de que estaban en otro continente y por tanto era más complicado esto de las invasiones militares, Estados Unidos, mientras Europa se daba trompa, se aniquilaba completamente, les estaba vendiendo armas a todas esas naciones. Entonces, como que les convenía bastante que estuvieran en guerra, porque toda la plata europea, su oro, terminó llegando de alguna manera a las bodegas gringas, y eso es lo que les permitió tener cierto poder. Estando así, pues, en esa situación tan favorable, usarían todo su inmenso poder para mantenerse, para crear un nuevo orden mundial que les favoreciera. Del mismo modo que ustedes cuando tienen una casa o están arrendados, quieren situar los muebles de cierta manera, Estados Unidos quería situar el mundo a su conveniencia. De ese modo, en 1944, apenas un año antes de que acabara la Segunda Guerra ¿acaba cuándo? 1945, ¿están prestando atención? En 1944 se llevan a cabo unas conferencias. Esas conferencias se llaman conferencias de Bretton Woods. Se llaman conferencias de Bretton Woods porque se realizaron en un lugar llamado Bretton Woods. Y de ahí saldrían unos acuerdos que también se llamarían acuerdos de Bretton Woods. Se invitan 44 naciones. Qué casualidad, se hace ese año, también se invitan a 44 naciones que enviarían a respectivos delegados de distintos países. En Colombia iría Carlos Lleras Restrepo, el hombre del billete de 100.000, exactamente. Ese billete que todo el mundo querría tener. Entonces, Carlos Lleras es un hombre calvo y que es invitado a dichas conferencias. Carlos Lleras en ese momento está vinculado a las relaciones exteriores de Colombia, pero 22 años después sería presidente del país entre 1966 y 1970, en el contexto del Frente Nacional. Muchos, sin embargo, no conocen qué es el Frente Nacional, que fue un acuerdo que se da después
Contexto histórico, historia de Colombia. El Frente Nacional es un acuerdo de poder entre el Partido Liberal y Conservador que se da a partir de 1958. En 1958 se instaura una junta militar y esa junta militar fue creada por Rojas Pinilla, que había sido dictador del 1953 al 1957, y le toca instaurar esa junta porque ya la gente quería que se fuera. Seguramente sus abuelos o alguien les ha contado eso de que Rojas fue el mejor presidente. Los liberales y los conservadores se sientan, dicen, bueno, aquí estamos, no podemos seguir haciendo esto. Sé que he intentado y cazado injustamente a los de tu partido, quitadole las células, haciendo genocidios, pero es el momento de que conversemos. ¿Qué tal si durante 4 años tú eres presidente y luego yo soy presidente? Y luego yo vuelvo a ser presidente. Y luego otro es presidente y así se acaba. Entonces, el acuerdo fue ese, no es que se hubiesen cerrado votaciones y no pudieran haber contrincantes de otros partidos, es que, a ver, el mundo no es meritocrático. El mundo está dominado por aquellos que tienen plata. Y si tú tienes plata, puedes hacer que tu cosa sea exitosa. O sea, ustedes piensan de alguna manera que existe la meritocracia, que al final si hacen las cosas bien, todo saldrá bien. Y es un pensamiento muy bonito que ojalá pudiera materializarse. Pero desafortunadamente no es esto lo que termina ocurriendo. Ustedes no ven un montón de gente talentosa, por ejemplo, en la calle cantando bien o haciendo algunas cosas que son increíbles. No se paran a pensar por qué ustedes son los que pueden estar en un colegio recibiendo clases y ellos no. Porque hay niños que pueden ir a un colegio a estudiar, a pelearse por el bonjour o por cualquier cosa, mientras que otros deben estar incrustados en la basura. Ya tienen contexto histórico sobre lo que pasó en esa etapa. Ahora vamos a volver. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Bretton Woods, 1944, un año para que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Entonces viene algo importante. ¿Por qué el dólar es la moneda internacional? ¿Por qué como latinos tenemos que preocuparnos de que suba? Acá se iba a definir todo eso. Resulta que aparte de Carlos Lleras, representante colombiano, iría a esas conferencias un man llamado John Keynes. Keynes fue uno de los economistas más importantes del siglo XX. Algunos dicen que fue el más importante. Se compite el lugar con otro man llamado Milton Friedman, creador de lo que algunos denominan mal neoliberalismo. Y digo que denominan mal neoliberalismo porque no hay precisión respecto a qué es ser neoliberal. John Keynes es uno de los economistas más importantes del siglo XX. Resulta que él había desarrollado una receta económica que lo había convertido en un rockstar de las personas que escriben de economía. Porque esa receta económica, se dice, ayudó a Estados Unidos de salir del crack del 29. El 29, la bolsa de valores de Estados Unidos se va al carajo. Porque la gente estaba comprando demasiadas acciones, estaba viviendo en una felicidad y ocurre que el capitalismo es de alguna manera una burbuja. Porque el sistema económico bajo el cual nos regimos establece que siempre van a haber ciclos de prosperidad y ciclos en los cuales se van a realizar recesiones. Es decir, se va a subir, pero también se va a bajar. Y la humanidad estaba conociendo uno de esos ciclos económicos de recesión en el 29. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Pues que la gente compró muchas acciones y como compró muchas acciones, llegó un punto en que se encarecieron demasiado y como se volvieron tan caras, ya la gente dijo, voy a sacar mi plata. Pero no dijo Juan que va a sacar su plata. No, no dijo ella. No dijeron por acá. Dijeron todos los que están en este auditorio que la plata se iba a sacar. Y ocurre algo que ustedes no saben, a pesar de que deberían saberlo, y es que cuando ustedes ponen plata en el banco, esa plata el banco se la presta a alguien más. El banco no les guarda su plata. Toda plata que ustedes ingresan en el banco, esa plata se la dan a alguien más, le hacen un préstamo, cobran intereses y así aseguran que les devuelven su plata cuando ustedes salen. Entonces, cuando todo un país empieza a pedir su plata de regreso, se quiebra absolutamente la economía. Entonces eso pasó.
Lo que hace Keynes es decir, bueno, ustedes piensan que el libre mercado existe, que existe una mano invisible que lo controla todo. No podemos dejar todo en manos de esa mano invisible, que para mí es una ficción, y tenemos que intervenir. Cuando el Estado interviene, esto es bueno porque de esta manera se estimula el empleo. Entonces, Keynes tiene una política intervencionista que al final para algunos es muy criticada por razones válidas, pero que en ciertos contextos puede ser aplicada con éxito. En ese momento sirvió. Keynes es un rockstar, llega allá y él tiene una propuesta trascendental que si hubiera sido acatada, hubiera cambiado para siempre la historia. Fíjense ustedes cómo sos un solo hombre, una sola persona, un solo individuo, hubiera podido cambiar tanto la historia de todo el planeta Tierra si se le fuese hecho caso. Y no estoy diciendo que las cosas hubieran salido bien. Estoy diciendo que es otra posibilidad que quizás nos hubiera permitido pensar en algo mejor. Entonces, Keynes, conferencias de Bretton Woods, 1944, propone crear una divisa que no le perteneciera a ningún país, que estuviera separado de ellos, llamada Bancor. Y ese Bancor, esa nueva moneda, sería administrada por un organismo internacional llamado Unión Internacional de Compensación, que se encargaría de evitar que hubiera superávit y déficits comerciales, lo cual hoy pasa. ¿Qué es un superávit o déficit comercial? Un superávit es cuando una nación exporta más que lo que importa, y un déficit es cuando importa más que lo que exporta. Esto Estados Unidos lo rechazó de una, le dijo, mijo, así no se hacen las cosas. Keynes no, porque Estados Unidos quería que la divisa de referencia internacional fuera el dólar. No querían inventar una nueva. Lo problemático del dólar es que, como en Colombia hay un banco llamado Banco de la República, que no le presta plata a nadie, sino que se encarga de administrar las tasas de interés, también hay un banco allá llamado Reserva Federal. Todo el mundo está usando como referencia una divisa que pertenece a un país. Y eso es lo que a ellos les permite imprimir más plata, porque su moneda está respaldada por todo el mundo y no solamente por ellos. Entonces, como Estados Unidos era el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, miren todo el contexto que les estoy dando, ellos podían hacer que su decisión se acatara. Tenían las mayores reservas del mundo y también tenían mayor poder militar. El trato fue que todos los dólares emitidos serían respaldados por oro perteneciente en las bodegas gringas. O sea, si yo quería llevar mis dólares a las bodegas estadounidenses y cambiarlo por oro, lo podía hacer. En esos entonces, 35 dólares equivalían a una onza de oro. 35 dólares en 1944, los gringos te daban una onza de oro. Hoy, una onza de oro cuesta 1.700 dólares. Y se estima que en unos meses la onza va a costar 2.000 dólares. Fíjense ustedes de ese fenómeno llamado inflación que hace que los costos de vida aumenten. Claro, si la inflación aumenta con los salarios, pues no pasa nada. Está muy bien. Pero si no lo hace, nos estamos quedando y estamos perdiendo soberanía. A este sistema se le llama patrón oro. El patrón oro significa que la moneda está respaldada por un material precioso, en este caso el oro. Actualmente nuestro dinero es fiduciario, lo cual significa que no podemos llevar el billete de Carlos Lleras Restrepo, el billete de Gabriel García Márquez, e ir al Banco de la República y decirles, porfa, deme una onza de oro. No podemos hacer eso porque nuestra plata solamente tiene valor porque nosotros creemos que tiene valor. Ustedes han visto ese mundo tan extraño llamado criptomonedas. Una vaina extraña, esa vaina, ¿para qué sirve? No, que vamos a crear un mundo descentralizado, esto va a evitar que exista el poder bancario, vamos a ser libres y el Estado. No va a haber Estado, eres anarquista. O sea, nadie va a imponer orden, por tanto no va a haber policía, entonces vamos a volver a una época de la barbarie. Pues bien, lo que pasa con las criptomonedas, que por fuera de esa hermosa filosofía, es que solamente tienen valor porque las personas creen que tienen valor. Si ustedes en este momento piensan que mi conferencia es horrible, todos van a pensar que mi conferencia es horrible y no van a venir a la próxima.
Pero si ustedes salen diciendo, hay un man llamado Camilo Peñalver que nos expuso todo esto. Camilo Peñalver expone hermoso, yo tengo valor. Lo mismo ocurre. Ustedes saben que un billete de 100.000 vale 100.000 y un billete de 50 vale 50. Pero si Santa Marta se organizara y dijera, somos de las naciones que más ha tenido inflación, vamos a hacer entonces que en nuestra concepción el billete de 10.000 valga 100.000 y así arreglamos la economía. Esto es un disparate. Pero si los 500.000 habitantes que tiene Santa Marta simularan que el billete de 10.000 vale 100.000, comienza a valer 100.000. Porque el valor de las cosas reside en la consideración que nosotros tenemos sobre ellas. Entonces, este pequeño detalle en el cual he insistido es el que nos permite ver que ciertamente dependemos de lo que otros piensen de nosotros. A todos nos gustaría vivir en esa utopía de que todo vale 3 hectáreas y que no me importa lo que otros piensen de mí. Pero de alguna manera, aunque ese sea otro mecanismo de defensa que tenemos como costeños, porque tener reputación en la costa es la cosa más difícil, porque todo el mundo habla mal de todo el mundo. Nosotros no decimos la señora esa, decimos la vieja esa. Nosotros no decimos el señor ese, decimos el man ese. De los acuerdos de Bretton Woods, pues no se creó el organismo que propuso Keynes, sino que se creó 2 organismos internacionales que rigen la plata del mundo. Ese es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Actualmente nuestro dinero es fiduciario, como les decía, lo cual quiere decir que no podemos juntar los billetes y entregarlos. Pero a nivel interno, el país había derogado el patrón oro, e instaurado el dinero fiduciario en 1931 durante la presidencia de Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera es el primer presidente del Partido Liberal en llegar al poder después de la hegemonía conservadora. Entre 1886 y 1930 Colombia solamente tuvo presidentes de un partido, el conservador. Y para darles contexto, porque de alguna manera parece que el único evento de la historia nacional conocido es la batalla de las bananeras, la masacre de las bananeras que ocurre en 1928 en Ciénaga. Durante ese momento el presidente era el último presidente que estuvo en la hegemonía conservadora hasta Enrique. Entonces, Enrique en 1931 comienza una hegemonía llamada liberal. Entonces se derroga el patrón oro y se instaura el dinero fiduciario. A partir de ahora la plata comienza a valer según lo que nosotros creemos que vale. Pero anteriormente Colombia ya había instaurado el dinero fiduciario. Algo que quedó mucho en la memoria colectiva de aquellos que vivieron durante ese momento fue la hiperinflación que se vivió durante la Guerra de los 1000 días. Ya por el título, ustedes se imaginan algo catastrófico. Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días fue financiada con papel moneda emitido de manera artificial. Ustedes saben por qué no podemos arreglar la economía imprimiendo plata. Aquí sí. Es que alguien se pare y me diga, por favor, por qué no podemos arreglar la economía imprimiendo plata. Resulta que los economistas creen que nuestro mundo es perfecto, que nuestro mundo es matemático. Y resulta que hay algo llamado incertidumbre que refleja aquello que no podemos manejar. Entonces, en teoría, el dinero que existe hoy es el que tiene que existir, porque es el que representa los bienes y servicios. Es decir, toda la plata que existe, todos los billetes que hay en el país son solamente una representación de los bienes y servicios que la nación produce. ¿Y qué importa? Porque claramente producimos poco, importamos más. Si existe X cantidad de plata, esa es una representación solamente. Y si imprimimos más plata, estamos alterando la representación, volviendo más asequibles esos bienes y por tanto tienen que subir los precios. Entonces, la Guerra de los 1000 días acaba en 1902 y en 1901 Colombia viviría la mayor inflación de su historia. ¿Cuánto le ponen? ¿Porcentajes? Más. Fue del 398%. O sea, imagínense ir a la tienda y que el cartón de huevo ya no cueste 16.000 pesos, sino 64.000 de repente.
Eso fue lo que pasó. No se vivía únicamente en una gran inflación, sino también en la desesperanza de la guerra, en ver a un montón de gente morir. Hay de hecho una historia de esos años en que un papá está enterrando a su hijo pequeño que necesitaba medicamentos y que murió porque no se los pudo comprar. Está enterrando en el mismo patio de su casa porque no se permitían un entierro formal por la plata. Llega inocentemente su hija y le pregunta: papá, ¿qué estás haciendo? No lo puedes enterrar sin la bendición del sacerdote. Hija, el sacerdote no va a venir si no le pagamos. Eso fue Colombia durante la guerra de los 1000 días. Entonces, actualmente, como les había contado, nuestro dinero no es patrón oro. Sin embargo, lo que se acuerda en 1944 es que el dólar fuera patrón oro. Que si llevamos nuestra plata al banco, pues no nos dieran oro. Actualmente es fiduciario. Entonces, ¿qué proceso diplomático llevó el mundo para que el dinero se volviera así? Ninguno. Un día, exactamente 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos de esos entonces se paró en televisión y anunció una serie de medidas económicas. Y lo que hizo Nixon fue decirle a todo el mundo, sin pedirle permiso a nadie, es decir, a ningún otro país: miren, ya el dólar no está respaldado en oro, no nos pidan oro a cambio de dólar, ya se acabó el patrón oro. Y eso se llamó Nixon Shock, porque fue un choque económico que cambió para siempre la historia de todo el mundo. Estados Unidos traicionó los acuerdos de Bretton Woods e inició un nuevo orden mundial. Lo hicieron porque algunos países habían comenzado a sospechar que el dólar estaba sobrevaluado. Entonces estaban pidiéndole que les cambiaran el dólar por oro. Esto sumó en un aprieto completamente grande a Estados Unidos, porque si seguían así, si seguían cambiándoles el dólar por oro, se iban a quedar sin reservas. Y todo país necesita reservas en caso de que en algún momento todo nuestro sistema económico actual se vaya al pique. Si todo el país quiebra por alguna de estas razones especulativas del capital privado, lo único que va a tener valor va a ser el oro y otras reservas y otros bienes que sean tangibles. Y el billete de Carlos Lleras Restrepo va a ser el de López Michelsen, es decir, el de 20.000. Que el dólar fuera la divisa de referencia internacional era problemático y sigue siéndolo porque se crean asimetrías de poder y los intereses nacionales chocan con los globales. Pero fue esta asimetría la que permitió a Estados Unidos volverse todavía más rico y poderoso y así ejecutar la doctrina Truman, que en la práctica consistió que el país del norte se entrometería en la política de todos los demás países y respetaría la soberanía de sus naciones, hiciera golpe de Estado, que llegó a hacerlos y financiarlos, pusiera dictadores, Chile, iniciara guerras y cualquier tipo de cosas con tal de que el capitalismo estadounidense se volviera el orden del mundo. E insisto en capitalismo estadounidense porque pareciera que todos aquellos que critican nuestro sistema económico injusto quieren socialismo, alaban a Chávez o algo así. Yo pienso que el capitalismo tiene contextos y el que estamos viviendo actualmente es uno que fue creado específicamente por Estados Unidos. Lo que propuso Keynes en esos acuerdos, que por cierto, no busco que idolatren a Keynes, Keynes tuvo algunas cosas malas, era también capitalismo, pero era capitalismo con otra organización. Lo que propuso Estados Unidos también fue capitalismo, pero fue su capitalismo propio para conseguir ordenar el mundo a su conveniencia. De este modo, la doctrina Truman los llevó a poner en ejecución desde 1948 el Plan Marshall, que consistió en la entrega de 15.000 millones de dólares, lo que hoy vendría a ser 115.000 millones a Europa y otras naciones para que se reconstruyeran. Ellos podían hacer entrega de toda esta plata debido a que no solamente eran ricos porque habían sido la nación vencedora, sino también a que podían imprimir tanto dinero como quisieran porque el dólar ya no era una divisa nacional, sino también internacional. Y por tanto, todos los posibles efectos inflacionarios no serían administrados por ellos, no los pagarían ellos, sino todo el mundo. Algunas naciones de Europa, por esos momentos, todavía seguían teniendo colonias en África.
Gracias al dinero entregado por Estados Unidos y a la explotación que siguieron haciéndole a ese continente, Europa seguía explotando África, algunos países. 5 años después de esa cruel guerra, ya estaban completamente reconstruidas. Ya tenían iguales niveles de producción 5 años después de terminado el conflicto que en los años anteriores. Pues bien, ese fue el mundo de la guerra. Con todo eso, nace de repente nuevas vidas. Sale ese estallido que se denomina baby boomers. Ustedes cuando nacieron, que son ¿de qué año son ustedes? ¿Qué modelo? Ok, ya. Son 2003, 2004, ok, 2005. Ya sé cuándo tienen que renovar la matrícula mercantil. O sea, cuando tienen que ir al médico porque ya no pueden comer salchipapa con todo el gusto del mundo. El caso es que ustedes nacen en un mundo con un contexto que nadie les explica. Yo les estoy explicando el contexto de los baby boomers. Todos podemos concordar en que eran unos privilegiados, porque los países anteriores no pasaron por nada de esto. Si bien muchos boomers heredarían la ideología de sus padres, habría un grupo de jóvenes disidentes que cuestionarían los valores tradicionales. Fueron contraculturales, es decir, antisistema. Y eso a pesar de que el sistema los favorecía a ellos por ser los eternos ganadores de la historia humana. Eso es lo gracioso, pues esas cosas de oponerse al sistema vendrían mejor a nosotros los latinoamericanos, que tuvimos la condición, digamos, solamente desventajosa de haber nacido en un contexto económico no favorable. Sin embargo, nosotros no le prestamos atención a ninguna de esas vainas y preferimos centrarnos completamente en otras cosas, mientras que los que nacen en el mundo favorable, en los 60, decidieron ser antisistema. Esta gente fue contracultural por un simple hecho. Ya no creían en el discurso del éxito, ya no creían en eso de que tener una familia era una gran bendición. Estoy hablando de una porción de los boomers. Ya no lo veían como el máximo sueño, ya no veían eso del trabajo de oficina, que tanto suena en críticas, en canciones musicales, como esa que dice yo no quiero trabajar, no quiero estudiar. Básicamente esa obra representa un poco ese sentimiento que vivieron los boomers. La contracultura de los 60 es llamativa porque es esta la que moldea los valores de la izquierda. Si hoy nadie se sonroja con las canciones de Bad Bunny o las canciones de Mueve tu chapa bandida, boing, 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 es por la contracultura de los 60. Si hoy a todo el mundo le gusta el alfa y no se sonroja, es por la contracultura de los 60. Si hoy la falda se pone por encima de las rodillas, es por la contracultura de los 60. Si hoy vemos mensajes sobre la comunidad LGBT y a veces intentos de los políticos por lucir inclusivos sin entenderla, es por la contracultura de los años 60. Si hoy persiste el feminismo, es gracias a la contracultura de los años 60 y la segunda ola del movimiento que se desarrolló durante este periodo de tiempo. De manera que en este periodo ocurren bastantes cosas importantes. Algunos fueron un acto de valentía y otros tuvieron efectos positivos que terminarían perfeccionando el mundo humano. Comencemos por la revolución sexual, con dejar que el sexo sea un tabú. ¿Quién hizo que el sexo fuera un tabú? La iglesia, exacto. Porque la iglesia quería que el sexo tuviera únicamente finalidades reproductivas, de tal manera que veía de forma pecaminosa cosas como que tú gozaras porque la finalidad de eso era la reproducción y listo, de tal manera que otras cosas también como el sexo oral estaban completamente prohibidas. El sexo es para tener hijos. A la vez la iglesia crea algunos prejuicios asociados a todo esto con las personas de la comunidad LGBT. Por ejemplo, la sodomía. ¿Han escuchado? ¿Saben qué significa la sodomía? La penetración de un hombre a otro hombre. La sodomía recibe este nombre porque en la Biblia se describe una ciudad llamada Sodoma. Los de Sodoma y Gomorra. Como ellos oprimieron a ciertos pueblos, se describen que son malos, pues Sodoma, sodomía, completamente prohibido las relaciones del mismo sexo. La iglesia condena otras cosas como los bastardos, que son aquellos que no tienen papá o que nacen de un matrimonio que es ilegítimo. Derribar el tabú asociado del sexo es algo importante para ellos y es una lucha que quizás podemos determinar como valiente, porque se están arrojando y tirando algunos prejuicios que estaban
asociadas a esta condición. Hoy, cuando examinamos nuestra generación, nuestra generación no necesita hacer ningún tipo de revolución sexual. Sin embargo, lo que ustedes más ven en redes sociales son contenido erótico. Bailar a través de TikTok. Y si son hombres, ustedes están siendo condenados. Están condenados a ver mujeres completamente atractivas y ustedes se sienten bien viéndolas. Pero todo eso implica en que no generan un desarrollo personal. En que finalmente están usando un invento tan hermoso llamado Internet para ver memes de JH, que a mí me gustan, pero no para acceder a todo el conocimiento humano. De alguna manera, el Internet ha terminado pareciendo que son las redes sociales, cuando el Internet no son las redes sociales únicamente. El Internet es todo algo amplio al cual podemos tener acceso. Nosotros, de hecho, por defecto, venimos cargados con información que podemos denominar que son instintos. Y estos instintos nos llevan a comportarnos sin saber qué teníamos, sin aprenderlo. Un ejemplo es cuando el bebé nace y amamanta el pecho de su madre. Nadie le dijo que por ahí saldría comida, ya tiene información. Entonces en los 60 se logra eso y hay otras luchas como las luchas antiguerra que logran parar la guerra de Vietnam y hay otras luchas también como el movimiento ambientalista que terminan creando más o menos el ideario de esta generación. Eso es lo que pasó en Estados Unidos. En Colombia ocurre otra vaina porque ser baby boomer significaba haber nacido en el contexto de la dictadura militar de Pinilla, que ya se las expliqué, y en el contexto del Frente Nacional. En los 60 había 16 millones de personas. Actualmente hay 50 millones de colombianos y la expectativa de vida eran los 58 años. El 54% del país era rural. Ahora la mayoría del país es urbano. El 48% del empleo provenía del sector primario, materias primas. El 17% del empleo provenía del sector secundario y el 24% del terciario. Lo que Colombia más exportaba al mundo era café, constituyendo el 68% de todo lo que le mandaba al mundo. Increíble cómo la economía colombiana se salva por un solo producto, que no es indispensable. Si dejamos de consumir café, nadie se muere. Pero esto es lo que salva la economía colombiana porque existe algo llamado división de trabajo. La división de trabajo significa que pues, tú te encargas solamente en algo. Si estudias derecho y lees leyes. Si estudias economía. Si eres artista, pues la tienes difícil. Yo soy artista, creé este libro. Pero es lo que hace a que se pierda de alguna manera soberanía. Los japoneses nacen para crear tecnología. Ellos apenas como menos del 20% de los alimentos que comen lo producen ellos. ¿Qué implica que un país produzca menos del 20%? Que no tiene soberanía alimenticia. Y si no tiene soberanía alimenticia, si todos los países se quieren poner en su contra, dejan de comer. En los 60 el salario mínimo dependía del departamento en el que vivías. Hoy tenemos un salario mínimo universal. 1.000.000 de pesos para todo el mundo. Si vivías en Bogotá, en Barranquilla, en Santa Marta, tenías un salario mínimo diferencial. En los 70 comenzó a depender también de la industria donde trabajabas y del tamaño de la empresa. Sería apenas en los 80 cuando este se unificaría y todo el país tendría uno mínimo. Creo que más allá de la narración histórica que tenía completamente planificada, he conseguido un objetivo y es que ustedes comprendan que no hay una naturaleza asociada a todas las cosas que ustedes viven y que todo, por más pequeño que sea, consigue tener un origen. Ustedes van a tener la difícil decisión, este es el final, de escoger una carrera universitaria, aunque probablemente de los poco más de 100 que están acá, solamente 40 vayan a ir a la universidad. Dicho sea de paso, les comparto una nueva estadística: 4 de cada 10 mujeres en Colombia se convierten en madres solteras. Aquí no sé cuántas mujeres hayan, pero por estadística, al menos casi el 40% de ustedes serán madres solteras. Pero ¿qué te dicen todos los medios de comunicación? ¿Qué te dice Bad Bunny? Que seas bichota, que bailes la chapa que vibra en TikTok, que bailes baby otaku. Lo maneja como... Y nunca hay como una voz que sea más o menos conservadora y les diga a ustedes, al final están viviendo sin proyección y no están generando una visión de lo que puede ser su vida, una visión cortoplacista. Lo que quiero pedirles es que en el momento en el que escojan lo que va a ser finalmente su destino, lo hagan con mucha información.
Yo me gradué en 2017 sin saber nada del mundo y casi todo lo que he aprendido lo he hecho en este trayecto por un profundo odio, sí, odio es la palabra correcta. Para mí el odio a las cosas, el odio a las condiciones se convierte en de alguna manera una motivación. Es de donde yo saco fuerzas para poder ser. Cuando ustedes vayan a escoger un destino, háganlo con mucha información. Yo escogí comunicación social y periodismo. Es bastante injusto que ustedes a los 16, 17 tengan que escoger qué es lo que van a hacer el resto de sus vidas. Y yo escojo comunicación sin saber exactamente qué se hace en la carrera ni leer medios de comunicación. Entonces llego allá pensando que la carrera iba a estar muchísimo más orientada a las letras y resulta que las personas que se meten a comunicación es porque quieren salir en una cámara. Eso le va a pasar a ustedes demasiado. Consejo práctico. Cuando escojan una carrera, revisen su pensum. El pensum no lean solamente el título. Investiguen sobre qué exactamente se da en esa materia. Y así logran evitar cambiar de una carrera u otra o arrepentirse porque la economía no da para tanto y los papás les piden que si se meten, pues que la sigan. A mí me fuese gustado, sin embargo, tener un plazo de 6 meses en el cual poder estudiar y decidir mejor. Porque abruptamente ustedes tienen que tomar esta decisión que es muchísimo más importante que el IFES. Y les quiero decir que una vez pasen esta etapa, no crean que han ganado. El 22% en 2018 que tenías título universitario ganaba menos del mínimo. 22% de las personas en el país que tenían título universitario en el 2018 ganan menos del mínimo. Después de matarse 5 años, después de hacer ese esfuerzo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país para que finalmente ocurra eso? Ocurre que las universidades, desafortunadamente, no tienen un enfoque hacia la productividad y esto ocasiona que se den muchas carreras que están desde una visión idearia desde el mundo y no desde la visión realmente materialista que tienen ustedes. Existe un concepto llamado emprendimiento. Emprendimiento parece de alguna manera algo poético, pero una salida fácil. Porque te dicen emprende y si te dicen emprende, pues no te dicen cómo emprender. No te comentan cómo se crea una empresa, qué papeles hay que llenar, qué impuestos, ni nada de eso. Y de alguna manera parece que emprender en nuestra región es crear un puesto de comida rápida o vender ropa por Instagram. Y no estoy desmeritando absolutamente nada de esto, porque vender en un país donde el 53% de su empleo es informal es muy difícil. El empleo informal es aquel que no está registrado ante la Cámara de Comercio, entonces no tiene seguridad social, es en resumen el empleo de la subsistencia. Y el 53% de las personas empleadas en el país terminan ganando. ¿Alguien quiere alzar la mano? Sí, dime. El problema de Colombia, el problema de que ustedes estudien y que no tengan un salario digno, de hecho solamente el 10% del país gana un salario mínimo y el 33% gana más de un salario mínimo y de ese 33% el 10% gana 4 millones de pesos, más de 4 millones de pesos y apenas el 0,52 gana 10 millones. El problema de todas estas estadísticas que les acabo de dar es que Colombia no es un país industrializado. No tenemos valor agregado. Entonces, hay un país llamado Suiza que no produce su café. Suiza no cultiva una sola mata de café y gana más con el café que Colombia. ¿Por qué Suiza gana más con el café que Colombia a pesar de que Colombia sí lo cultiva y Suiza no? Porque Suiza se lo compra a Colombia y a otros países, le pone sello, le pone sticker, lo pone en cafeterías y eso en economía se llama valor agregado. Entonces, nuestro país no produce valor agregado. Nuestro país vende materias primas y para allá. Ni siquiera refinamos nuestro petróleo. O sea, vendemos el crudo y otro país que lo refine y luego nos lo revenda. Eso es lo que hace que ustedes vayan a la universidad y además de ir a la universidad se gradúen sin las suficientes competencias para enfrentar los retos que están enfrentando siendo jóvenes en el 2022 en un país como este. La forma en que Colombia se iría a la quiebra es siguiendo el modelo de no industrializarse y no establecer políticas que lleven al proteccionismo. Colombia fue proteccionista hasta los 60
llegó un presidente llamado César Gaviria y ese fue el que terminó haciendo una apertura económica. Por tanto, también que la industria manufacturera, que es la que se encarga de intervenir las materias primas para que así tengan valor agregado, disminuyera en importancia. Pero hay una buena noticia en este compendio de lamentos, que es la que quiero darles. La buena noticia que les quiero contar es que hay un tipo de emprendimiento llamado startup. Las startups son empresas, pero son empresas que no crecen dependiendo de su mano de obra y la cantidad de locales que tengan. Por ejemplo, una panadería solamente puede crecer según la cantidad de cocineros que hay haciendo el pan y según la cantidad de sucursales que tienen en todo el país. Una startup es una empresa de base tecnológica y por tanto puede crecer sin necesidad de tener. Y Latinoamérica desde hace unos años está recibiendo inversión extranjera. Pero el caso es que con esta inversión extranjera podemos crear otro tipo de cosas que cambien el mundo y no signifiquen los típicos emprendimientos que finalmente tienen poder adquisitivo gracias al dinero ilegal. Hay una visión económica que dice que Colombia se ha sostenido únicamente gracias a la cocaína, el narcotráfico. Si ustedes dejan de vivir bajo esa cotidianidad de redes sociales, asumen que están viviendo en un contexto histórico definitivo y sienten que a pesar de las condiciones materiales desfavorecedoras pueden crear un nuevo mundo, lo pueden hacer. Yo estoy acá contándoles esto porque gané una convocatoria llamada FODCA. Esta convocatoria la hace anualmente Santa Marta en distintas disciplinas y fue el ganador de la categoría de novela inédita. Pero ustedes probablemente nunca han escuchado hablar del FODCA. También fui ganador de una convocatoria que hace el Ministerio de Cultura llamado Jóvenes en Movimiento. Y actualmente estoy contando toda la historia nacional mediante mis redes sociales. Me buscan como Camilo Peñalver, por si alguien quiere tener el apunte. Hay muchas oportunidades que son muy difíciles de aprovechar porque en Instagram no seguimos a las páginas del gobierno. En Instagram seguimos, pero no seguimos a las personas, a cosas que nos abran ventanas a otro panorama. Cansancio y Libertad es una novela digital que encuentran en mi página web Camilo Peñalver. Cuesta solamente 20.000 pesos y contiene audiolibro en caso de que no les guste leer. Es una novela que trata precisamente sobre lo que es tener 20 años y vivir en la costa. Pero busca contar nuestra realidad porque es una que no es contada. ¿Qué es tener alrededor de 20 años en el 2022 y vivir en Colombia? ¿Somos de verdad la peor generación de todas? Cada nueva vida que nace encuentra problemas en el mundo que condicionan sus condiciones de vida, pero que decide, por medio de sus acciones, si enfrenta o delega a la generación venidera para que ellos se encarguen. Como pertenecientes a la Z, habitamos en un contexto lleno de crisis sociales y culturales. Anteriormente las crisis estaban asociadas al imperialismo, a la imposición de una nación sobre otra por medio de fines militares. Hoy este imperialismo se da de forma discreta e hipócrita por medio de la diplomacia en un desarrollo de lo que algunos denominan neocolonialismo. Estamos en la situación de pertenecer a la parte del mundo que es la periferia y no el centro. Ser generación Z en este país periférico es encontrar un capitalismo estadounidense extendido en sus problemáticas criticables y de sostenibilidad desconocida. También es tener una profunda inconsciencia sobre el funcionamiento del mundo y dificultad para proyectarse en él y desarrollar fuerza suficiente para poder habitarlo. Es del mismo modo tener obstáculos para cuestionar, y no me refiero a las figuras del poder, pues desde hace rato hace parte de la cultura pop la creencia retorcida de que el irrespeto a cualquier autoridad se convierte en un símbolo de justicia. Lo que en realidad más nos cuesta cuestionar somos nosotros mismos. Hay unos obstáculos para tener autocrítica, para rechazar el hedonismo del vicio y procurar tener un cuerpo limpio, entendiendo que la manera de sobrellevar nuestros problemas no es abandonando cualquier posición que él sea o luzca constructiva, dándonos cuenta de que tenemos la oportunidad más grande de la historia de la humanidad para formarnos, pues Internet nos permite aprender cualquier cosa y así no sea sencillo,
así esté plagado de dolor, eliminar la condena de clase social. Cuando se nos dice que somos la peor generación de todas, se ignora que fue la anterior la que nos educó. ¿No sería entonces la peor generación de la historia humana aquella que fue la encargada de educar a la peor de todas? Aquella que teniendo mayor información fue incapaz de traspasárnosla correctamente. De alguna manera, esta acusación proviene de un sentimiento nostálgico que busca traer algunas cosas de regreso. La única manera de estimar esta afirmación como correcta o incorrecta es haciendo un estudio de si han existido o no deterioros. Uno de los pocos que he podido encontrar se relaciona en el país con el lenguaje. Anteriormente se disponía de un mayor vocabulario, de una mayor finura, pero esto no era porque se haya leído más. Al contrario, las tasas de analfabetismo han disminuido conforme han pasado los años. Lo que ocurrió es que anteriormente en el país la radio fue pensada como un instrumento de educación para crear ciudadanía. Todo esto antes de que se pasara música y la programación se basara en canciones del género urbano. Se enseñaban distintas asignaturas y se leían obras literarias, con lo cual se tenía también una mayor percepción de la existencia, pues los libros eran narrados y así era como salían de las estanterías. Pero más allá de eso, algunas acusaciones como el desinterés por el mundo y la política son más propias de la X y la Y, pues esta es la que se termina desilusionando por lo vivenciado en el clientelismo del Frente Nacional y posteriores gobiernos que se sentirían aún más dueños del territorio. La vida no es fácil y no necesitamos estrellarnos todavía más con un muro como algunos adultos prevén para darnos cuenta de ello. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, por lo que logramos mirar todos los días. Pero podemos afrontar su ingratitud y romper parcial o totalmente nuestra condena de clase si decidimos buscar el camino de la excelencia. Y entre más personas haya buscándolo, más fácil será para todos conseguirla, pues dependemos de una comunidad, aunque esto el discurso individualista quiera negarlo. Entendamos la excelencia como un fenómeno multidimensional y no supeditado únicamente a los discursos tradicionales, porque cualquier profesión tiene futuro en tanto se quiera destacar, pero si por confianza o voluntad este no es el caso, lo que se tiene que realizar es un análisis de rentabilidad para ver cuál es la mejor opción, cuál tiene las mayores posibilidades de éxito a pesar de todo. El principal mensaje de todo esto es que usemos el mayor poder que tenemos, la mayor fortuna, la pieza más grande que se encuentra a nuestro lado, que es el Internet. Con ella podemos romper de alguna manera las brechas que existen, porque podemos formarnos sin preocuparnos tanto por el capital, acceder a una enorme biblioteca de conocimiento más didáctico que en años anteriores, para así poder empoderarnos. Hagamos esto siempre, que es la búsqueda de la excelencia, pretendiendo ser felices, teniendo espacio para reírnos o incluso también bailar, porque en el trayecto puede ser muy importante disfrutar y contar con una red social que pueda ser de apoyo. Claro, este no es el caso para todos. Las condiciones son difíciles y lo que más se ve y lo que más hace ruido no todas las veces es lo real. De modo que el FOMO se convierte en otro de esos sentimientos que se crean por la artificialidad de la existencia. Busquemos la excelencia, hagámoslo con determinación. Solamente de ese modo romperemos nuestras condiciones y le delegaremos a la futura generación venidera un mundo mejor, un mundo que ojalá pueda entender y serle socializado desde el momento uno. Esa será la única manera en la que no caeremos en el tópico común de decir que la nueva generación, solo porque ya somos mayores, es la peor de todas.